Hay un instante que casi nadie nota, un segundo frágil en el que la respiración se detiene, el estómago se tensa y el corazón parece buscar un ritmo que no encuentra. Ese segundo ocurre justo antes de que alguien nos mire, antes de que responda, antes de que diga nuestro nombre. Ese segundo es un juicio silencioso sobre nuestro valor. Y a veces, sin darnos cuenta, vivimos toda una vida intentando escapar de ese juicio, o de lo que sentimos que dice de nosotros. La validación. Esa palabra suave por fuera y afilada por dentro. Ese pequeño milagro emocional que puede hacerte sentir invencible, o convertirte en esclavo de una mirada que ni siquiera sabe cuánto poder tiene sobre ti. Hoy, quiero que entremos juntos a ese territorio donde casi nadie se atreve a mirar. El precio emocional de la atracción. Lo que entregamos sin querer. Lo que perdemos en silencio. Y lo que verdaderamente buscamos cuando decimos que deseamos a alguien. Porque este no es un tema de seducción. Es un tema de alma. Pero antes de continuar, tengo que decirte algo que solo entenderás si te quedas hasta el final. Existe un patrón oculto, una especie de mecanismo emocional que separa a los hombres que son buscados de los que mendigan ser vistos. Un patrón tan invisible que la mayoría nunca lo descubre, pero tan poderoso que determina quién tiene el control en una interacción, y quién se abandona a sí mismo con tal de sentir un poco de aprobación. Ese patrón lo detallo con precisión quirúrgica en un recurso que dejé en el enlace de la descripción. No es teoría. No es motivación vacía. Es una herramienta real, diseñada para hombres que están cansados de depender emocionalmente de la reacción de alguien más, y quieren experimentar, por fin, lo que se siente caminar con una confianza que no necesita permiso. No necesitas comprar nada ahora. Solo quiero que, mientras escuchas este viaje, mantengas una idea en tu mente. Y si la validación que buscas no viene de fuera, sino de una parte de ti que has ignorado durante años, vamos a entrar en un territorio profundo, honesto y crudo. Si algo de lo que diga aquí te incomoda, es porque toca una verdad que llevas mucho tiempo esquivando. Y esas son exactamente las verdades que cambian vidas. Así que respira, siéntate, y prepárate para escuchar lo que normalmente evitamos incluso pensar. Esto es Dominio Alfa. Así que destapa una cerveza o prepara un café. Porque ahora empezamos. Desde pequeños aprendemos el sonido de la aprobación. Aprendemos el brillo de bien hecho, el calor de me gustas, la certeza de te quiero. Pero también aprendemos lo contrario, las miradas que pasan de largo, los silencios fríos, el rechazo que no se dice pero que se siente. En la infancia, la validación es supervivencia emocional, en la adolescencia, es identidad. Y en la adultez se convierte en una moneda silenciosa con la que compramos afecto, aceptación, estatus, poder, compañía. Todos tenemos, aunque no queramos admitirlo, una herida invisible, la duda de si realmente merecemos amor. Esa duda nos acompaña en nuestros mejores momentos y en los peores. Esa duda se esconde cuando ganamos, y estalla cuando la persona que deseamos no responde. Esa duda define más de nuestras relaciones que cualquier técnica, cualquier frase, cualquier método de atracción que puedas imaginar. La atracción, esa fuerza en apariencia tan carnal, no nace del cuerpo. Nace del eco de esa herida. Hay quienes buscan ser deseados para sentir que existen. Otros buscan ser aprobados para sentir que tienen valor. Otros persiguen miradas porque no pueden sostener la suya propia frente al espejo. Y aunque nos cueste aceptarlo, todos estamos aquí por lo mismo. Queremos sentirnos vistos, elegidos, importantes. Pero cuando la validación se vuelve un antídoto para el dolor interior, deja de ser un regalo y se convierte en una droga. Una droga suave, elegante, invisible. Una droga que no se inhala, ni se bebe, ni se fuma. Una droga emocional. Y como toda droga, tiene un costo. Vivimos en un mundo donde la validación está por todas partes, pero se da en microdosis. Un like, un emoji, un mensaje corto, un me aparecí pero no me quedo. Una atención que se enciende y se apaga como un faro caprichoso. Eso nos mantiene en un estado de alerta constante, siempre esperando una notificación, una reacción, una señal. Siempre pendientes de si existimos o no en la mente del otro. Y mientras más esperamos, más entregamos. Entregamos calma, entregamos poder, entregamos dignidad emocional. Cuando alguien nos atrae, entramos a un juego invisible que pocos admiten pero todos conocen. Es un juego donde casi nada se dice directamente, pero todo se interpreta. Una mirada más larga de lo normal puede sentirse como una promesa. Una mirada evitada puede sentirse como un golpe.
Un mensaje sin responder puede convertirse en horas de conversación interna. Porque cuando deseamos a alguien, le damos acceso a la parte más vulnerable de nuestra autoestima. Y esa es la parte que más cuesta defender. En este juego, nadie quiere mostrar interés primero. Nadie quiere ser el que entrega más. Nadie quiere ser el que queda expuesto. Y entonces aparece la estrategia. Cuida las palabras, dosifica la atención, no respondas tan rápido, demuestra que puedes vivir sin esa persona aunque por dentro sientas todo lo contrario. Pero lo que buscamos no es estrategia, lo que buscamos es alivio. Alivio al miedo de no ser suficientes. Es curioso, quienes más hablan de poder, de autosuficiencia, de independencia emocional, suelen ser aquellos que más temen no ser elegidos. La validación se vuelve un trofeo emocional. Y empieza la competencia. Quien tiene más opciones, quien recibe más mensajes, quien provoca más interés, quien puede mantener más frío el corazón sin congelarlo por completo. Pero detrás de cada estrategia sofisticada, detrás de cada juego de atracción, detrás de cada acto de seducción, hay un ser humano esperando, de forma silenciosa, un gesto que le confirme que importa. Que es deseado. Que tiene un lugar en el mundo emocional de alguien más. La validación tiene ese poder. Hace que un extraño pueda convertirse, sin quererlo y sin saberlo, en el guardián de nuestra felicidad momentánea. Y esa es una responsabilidad que nadie debería tener. Pero la entregamos igual. Porque en lo más profundo de nosotros, queremos sentir que somos capaces de despertar deseo. No solo deseo físico, sino ese tipo de deseo que dice, entre todos, te elegiría a ti. La validación se vuelve adicción cuando empezamos a buscarla no solo cuando la necesitamos, sino cuando sentimos que no podemos vivir sin ella. Cuando revisamos el celular una y otra vez. Cuando imaginamos conversaciones que nunca ocurren. Cuando proyectamos fantasías completas en base a un solo mensaje amable. Cuando sentimos ansiedad por un silencio que, objetivamente, no significa nada, pero emocionalmente significa todo. Hay hombres que no buscan atracción. Buscan rescate. Buscan que una mujer los saque del vacío interno que no saben llenar por sí mismos. Hay mujeres que no buscan amor. Buscan confirmación de que todavía son deseadas, importantes, visibles. Y esos dos caminos, cuando chocan, generan vínculos que parecen intensos, pero están construidos sobre inseguridad y carencias. Vínculos donde el deseo es una moneda y la validación es el precio. La validación te levanta, pero también te ata. Te ata a la persona que te la da, te ata a las fantasías que creas, te ata a la versión idealizada de ti que sientes que solo existe cuando alguien te aprueba. Y la peor atadura es esta, te ata a la necesidad de mantener esa imagen. Porque si te validaron una vez, sientes que tienes que merecerlo siempre. Y ahí es donde aparece el sacrificio silencioso. Empiezas a ceder, a callar lo que te molesta, a aceptar lo que no te gusta, a moldearte a lo que crees que el otro desea, a convertirte en un personaje dentro de tu propia vida. Un personaje que sonríe un poco más de lo necesario, que habla un poco menos de lo que piensa, que actúa con más seguridad de la que siente. Todo para no perder la mirada que te sostiene. Ese es el precio. No el rechazo. No la soledad. Sino el autoabandono. El autoabandono es una de las formas más dolorosas de pérdida. Es cuando sabes que estás traicionando tu esencia, pero lo haces igual con tal de seguir recibiendo la dosis de validación que calma, aunque sea por un instante, la inquietud interna que nunca lograste apagar. Es cuando tus límites se vuelven borrosos y tus valores se vuelven flexibles. Es cuando el deseo de ser elegido pesa más que el deseo de ser auténtico. En algún punto, todos hemos estado ahí, justificando tratos fríos, celebrando migajas, agradeciendo mínimos gestos como si fueran regalos. Convencidos de que algo es mejor que nada, sin entender que a veces algo puede costarte todo. La validación tiene un costo más alto de lo que pensamos porque no pagamos con dinero, pagamos con identidad. Y cuando esa identidad se disuelve, la persona que queda atrás ya no sabe quién es sin la aprobación del otro. Se convierte en una sombra emocional, presente para los demás, ausente para sí mismo. Pero aquí hay algo importante, la validación no es mala. Es humana. Todos la necesitamos. El problema no es buscarla, es depender de ella. El problema no es querer ser deseado, es creer que tu valor depende de que alguien lo confirme. La verdadera transformación empieza cuando descubres que la validación más poderosa no viene del otro, sino de ti. Cuando entiendes que no necesitas demostrar nada para ser digno de amor, de deseo, de presencia. Cuando aceptas que el rechazo no es una sentencia, sino una parte natural de la vida. Cuando dejas de perseguir señales y empiezas a construir certeza.
Y esa certeza nace del autoconocimiento, del trabajo interior, de enfrentar tus heridas en lugar de maquillarlas con atención superficial, de aprender a sostenerte a ti mismo cuando nadie más lo hace. Es ahí donde recuperas tu centro. Es ahí donde recuperas la libertad. Es ahí donde el juego de la atracción deja de ser un campo de batalla y se convierte en un encuentro honesto entre dos seres completos. Pero para llegar ahí, primero necesitas pasar por el silencio. Por ese silencio incómodo donde no hay mensajes, no hay miradas, no hay señales. Ese silencio que te obliga a verte sin adornos. Ese silencio que te pregunta, ¿quién eres cuando nadie te valida? Y esa es una pregunta que muy pocos se atreven a responder. Porque la validación no solo es adictiva, también es un anestésico emocional. Mientras la recibes, no tienes que pensar en tu dolor. Mientras te eligen, no tienes que cuestionar tus inseguridades. Mientras te desean, no tienes que enfrentar tu soledad. Y por eso soltarla es tan difícil. Porque significa quedarte a solas con todo lo que intentaste evitar. Pero también significa crecer. Crecer hacia adentro. Crecer hacia arriba. Crecer hacia una versión de ti que no pide permiso para existir. A veces pienso en todas las veces que perseguí una validación que jamás llegó. Las recuerdo como si fueran pequeñas escenas mal iluminadas, donde yo caminaba hacia una puerta que siempre estaba entreabierta, pero nunca lo suficiente como para entrar. Y lo más extraño es que, aun sabiendo que la puerta no se abriría, yo seguía avanzando. Seguía tocando. Seguía esperando. Porque la validación tiene una forma curiosa de volverse adicción. Se comporta como un espejismo que promete agua en medio del desierto, aunque ya sabes que lo que encontrarás es arena. Y aún así, sigues caminando. Me pregunto por qué lo hacemos. ¿Por qué entregamos nuestra energía a personas que no están emocionalmente disponibles? ¿Por qué buscamos aprobación donde nunca la habrá? ¿Por qué soportamos silencios que pesan más que palabras? Tal vez porque creemos que, si esa persona nos mira, algo dentro de nosotros al fin estará completo. Tal vez porque cuando recibes una pequeña chispa de atención, aunque sea mínima, sientes que algo en tu interior vuelve a tener sentido. Como si esa validación fuera un recordatorio de que existes, de que vales, de que eres visto. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Alguna vez esa validación te hizo sentir verdaderamente pleno, o solo extendió un vacío que ya venía desde antes? A veces pienso que la atracción moderna funciona como una especie de moneda emocional. Pagas tu energía, tu tiempo, tu atención, tus expectativas. Y a cambio recibes lo que el otro esté dispuesto a darte. A veces es mucho. A veces es poco. Y a veces, es nada. Y aquí es donde el precio emocional de la atracción se vuelve evidente. Porque cuando das más de lo que recibes, algo dentro de ti empieza a fracturarse. No lo notas al comienzo. Se siente como un leve cansancio, como una inquietud que no sabes explicar. Pero con el tiempo se convierte en algo más profundo, una especie de erosión emocional, lenta y silenciosa, que va comiéndose tus límites desde adentro. He visto a muchos hombres caer en ese ciclo. Hombres fuertes, hombres disciplinados, hombres talentosos. Y todos terminan perdiendo una parte de sí mismos en la búsqueda de una mirada, un mensaje, una respuesta, un sí que nunca llega en la forma que esperan. Pero no es culpa de ellas. Tampoco es culpa de ellos. Es un choque de expectativas, de heridas, de necesidades no resueltas. Es el deseo humano de sentirse suficiente. Es el miedo humano a no serlo. Y así comienza una guerra silenciosa dentro de cada uno. Una guerra donde la lógica pierde contra el impulso. Donde la dignidad compite con el ego. Donde el corazón se confunde con la necesidad. Y donde el hombre termina aceptando migajas emocionales porque su identidad, de alguna manera, quedó atrapada en la aprobación de alguien más. Pero aquí viene la verdad que nadie quiere escuchar. La validación que más duele no es la que no recibes. Es la que recibes de manera intermitente. Esa es la más peligrosa. La más adictiva. La más destructiva. Porque crea esperanza. Y la esperanza, cuando se mezcla con incertidumbre, se vuelve una droga emocional que no suelta fácil. Los psicólogos lo llaman refuerzo variable. Pero tú y yo lo conocemos como: hoy me habla, mañana no. Hoy somos algo, mañana somos nada. Hoy me mira con interés, mañana soy un extraño. Y esa montaña rusa emocional te captura, te envuelve, te condiciona. Te hace creer que, si juegas un poco mejor, si dices algo más inteligente, si te ves un poco más atractivo, si logras estar en el momento justo,
Entonces recibirás esa dosis de aprobación que tanto buscas. Y lo intentas. Y te esfuerzas. Y esperas. Porque cuando llega esa pequeña chispa de atención, sientes alivio. Es como si alguien hubiera presionado un botón dentro de tu pecho que dice, por fin estás bien. Por fin vales. Por fin te ven. Pero ese alivio no dura. Nunca dura. Es una calma momentánea que esconde tormentas más profundas. Porque no nace de tu fuerza, sino de tu dependencia. Lo supe la primera vez que me di cuenta de que estaba revisando el teléfono cada 10 minutos, esperando un mensaje que probablemente nunca llegaría. Lo supe cuando sentí ese pequeño pinchazo en el estómago después de ver que ella estaba en línea, pero no me escribía. Lo supe cuando me sorprendí esforzándome más en gustarle a alguien que ni siquiera sabía si me daba un lugar en su vida. Ese es el momento en el que entiendes que la validación se volvió una deuda emocional. Una deuda que pagas tú, con tu energía más profunda. Alguna vez escuché una frase que me marcó. Todo lo que deseas te cuesta algo. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Y en el terreno de la atracción, ese costo no es dinero. Tampoco es tiempo. El precio verdadero es emocional. Es tu atención, tu autocontrol, tu paz mental, tu autoestima. Y lo más irónico es que muchas veces no te das cuenta de lo que estás pagando hasta que ya estás roto. Pero no estamos aquí para hablar solo de heridas. También estamos aquí para hablar de revelaciones. Porque el hombre que atraviesa la validación compulsiva y logra salir del otro lado, es un hombre distinto. Un hombre más consciente, más fuerte, más libre. Porque hay un punto donde todo cambia. Un punto de quiebre. Un punto de silencio. Un punto donde el hombre que fuiste ya no puede sostener el peso emocional de seguir entregando más de lo que recibe. Y en ese punto, algo se rompe. Pero algo también se enciende. Una chispa. Una claridad. Una certeza silenciosa que dice, esto no es amor. Esto no es atracción. Esto es dependencia emocional, y ya no quiero seguir pagando el precio. Ese momento no llega con gritos. No llega con rabia. Llega como un suspiro. Como una calma inesperada. Como una pequeña muerte interna. Seguida de un renacimiento. El hombre que comprende que su valor no depende de quien lo valide. Empieza a caminar distinto. Empieza a hablar distinto. Empieza a decidir distinto. Se vuelve más selectivo. Más consciente. Más dueño de sí mismo. Y no porque se vuelva frío, sino porque al fin entiende que la validación que buscaba desesperadamente afuera, solo podía construirla adentro. Porque nadie puede darte estabilidad emocional si tú no te has convertido en tu propio punto de equilibrio. Nadie puede darte certeza si tú no eres capaz de sostener tus propias dudas. Nadie puede darte amor si tú no te has dado permiso de aceptarte con tus sombras incluidas. Cuando ese entendimiento llega, la atracción cambia. Tu energía cambia. Tu presencia cambia. Ya no persigues. Ya no mendigas pequeñas señales. Ya no te pierdes en historias que no son tuyas. Ya no te fragmentas intentando encajar en espacios donde no eres bienvenido. Empiezas a ver el juego sin quedarte atrapado dentro de él. Empiezas a reconocer las dinámicas, los silencios, los patrones. Empiezas a distinguir quién te mira con el alma, y quién solo te mira cuando le conviene. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando dejas de buscar validación, te vuelves atractivo de una manera casi magnética. No porque juegues al indiferente. No porque te hagas el difícil. Sino porque tu energía deja de gritar "apruébame" y empieza a decir "me conozco". Ese cambio es sutil, pero poderoso. La validación deja de ser una necesidad y se convierte en un regalo, un complemento, algo que agradeces si llega, pero no te destruye si se va. Esa es la libertad emocional que nadie te enseña. Ese es el verdadero precio de la atracción purificada. Esa es la versión de ti que deja de negociar su valor, porque ya lo asumió como verdad. Y desde ese punto, empieza una nueva historia. Una historia donde la atracción no te cuesta tu equilibrio. Donde amar no implica perderte. Donde elegir a alguien no significa abandonarte a ti. Una historia donde la validación no es la moneda, sino el eco. El eco de algo más profundo. El eco de la autenticidad. El eco de la presencia. El eco de un hombre que aprendió, por fin, a validarse sin pedir permiso. A veces pienso que la vida nos habla en susurros. No en gritos,
no en señales dramáticas, no en escenas explosivas como las de una película. Nos habla en pequeñas intuiciones, en silencios incómodos, en la incomodidad que sentimos cuando estamos pagando un precio emocional que no queremos admitir. Y si escuchas con atención, te das cuenta de algo muy simple. La validación que buscas afuera siempre tiene fecha de vencimiento. La que construyes adentro, nunca. Recuerdo una noche en particular. Una noche simple, sin brillo, sin épica. Yo estaba solo, sentado en mi habitación, con el teléfono en la mano, esperando una respuesta que no llegaba. Y de pronto entendí que no era ella la que me tenía atrapado. Era yo. Yo, sosteniendo un hilo del que no quería soltarme porque aún creía que al otro extremo había algo que me completaba. Pero cuando por fin solté ese hilo, cuando dejé caer el teléfono sobre la mesa, cuando respiré profundo como quien se libera de un peso que llevaba años cargando, sentí algo que no esperaba. No tristeza, no rabia, no vacío. Sentí claridad. Una claridad tan pura que por primera vez entendí que la validación no se mendiga. Se construye. Se habita. Se encarna. Entendí que cada vez que buscaba aprobación afuera, estaba abandonando mi propio centro. Y ese abandono siempre costaba caro. Era el precio emocional más alto. La renuncia a mi propia presencia. Porque ese es el verdadero costo de la atracción dependiente. No pierdes a la otra persona. Te pierdes a ti. Y recuperarte se vuelve el viaje más difícil, pero también el más hermoso. Esa noche, mientras la ciudad dormía, descubrí algo que cambió mi vida. La validación externa es frágil, inestable, impredecible. Pero la validación interna es como encender una vela en medio de la oscuridad. Ilumina lo que eres. Ilumina lo que sientes. Ilumina lo que mereces. Y cuando esa luz empieza a crecer, no vuelves a entregarte a quien solo sabe apagarla. Porque ahí entiendes algo esencial. La atracción sin autoestima es dependencia. La atracción con autoestima es libertad. Y esa diferencia lo cambia todo. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces creíste que estabas enamorado, pero en realidad estabas necesitado? ¿Cuántas veces confundiste deseo con miedo a estar solo? ¿Cuántas veces aceptaste migajas emocionales porque pensabas que era mejor eso que nada? ¿Cuántas veces te abandonaste para que alguien se quedara? La respuesta, aunque duela, es parte de la humanidad que todos compartimos. Porque detrás de cada decisión desesperada hay un corazón que solo quería sentirse suficiente. Y te voy a decir algo que nadie te dice. No eras débil. Eras humano. Pero ahora tienes algo que antes no tenías. Conciencia. Y la conciencia es una puerta que, una vez abierta, nunca vuelve a cerrarse igual. Desde ese momento, comienzas a ver la atracción desde otro ángulo. Ya no te deslumbra lo inmediato. No te conquista lo superficial. No te atrapa el juego de luces del coqueteo fugaz. Empiezas a mirar más profundo. La intención. La coherencia. El respeto. La reciprocidad. La energía con la que alguien entra en tu vida. Y descubres que no todas las personas tienen el corazón preparado para sostener el tuyo. No todas merecen entrar a tus emociones. No todas están listas para la versión adulta del amor. No todas pueden acompañarte en tu camino, aunque sientas atracción por ellas. Y está bien, porque tu valor no disminuye por las puertas que no se abren. A veces una puerta cerrada es simplemente una protección divina, una barrera silenciosa que dice, este no es tu lugar. Y empiezas a agradecer los silencios, los rechazos, las desconexiones, las distancias, porque dejan espacio para que llegue lo que sí es para ti. Descubres que la validación más poderosa no es que alguien te elija, sino que tú te elijas antes. Que tú seas el guardián de tu propio corazón. Que tú decidas qué energía permites y cuál ya no tiene lugar. Y entonces, ocurre algo mágico. La atracción ya no te desgasta. Te eleva. Te inspira. Te expande. Ya no es un campo de batalla emocional. Es una danza. Una conexión limpia, libre, consciente. Es un intercambio en el que nadie pierde su centro. Dos personas enteras, encontrándose sin miedo a desaparecer. Y ese tipo de conexión no se basa en validación. Se basa en presencia, en autenticidad, en honestidad emocional, en un tipo de atracción que no te exige arruinarte para sostenerla.
Pero todo esto empieza con una decisión silenciosa. La decisión de no volver a pagar tu paz como precio de entrada al afecto de alguien más. Es curioso, porque cuando finalmente haces las paces con tu soledad, la validación deja de ser una necesidad. Y justo ahí, en ese espacio donde ya no buscas desesperadamente ser visto, es cuando empiezas a brillar con honestidad. Y las personas lo sienten, lo perciben, lo leen en tu postura, en tu mirada, en tu silencio. Tu energía deja de ser una súplica y se vuelve una declaración. Ya no dices mírame, dices me veo. Ya no dices quiéreme, dices me cuido. Ya no dices elige quedarte, dices yo elijo mi paz. Y esa evolución, esa madurez emocional, esa dignidad silenciosa, es más atractiva que cualquier técnica, estrategia o discurso. Porque la validación interna tiene un brillo distinto. No encandila, pero ilumina. No grita, pero se siente. No seduce, pero magnetiza. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de que la atracción nunca debió costarte tanto. Nunca debió doler. Nunca debió romperte. Nunca debió exigirte renunciar a lo que eres. La atracción sana no te quita nada. Te devuelve. Te construye. Te honra. Te invita a ser más tú, no menos. Y mientras caminas por la vida con esa conciencia nueva, aprendes a reconocer los espejos. Personas que solo reflejan tus inseguridades. Personas que solo quieren la luz que tienes, pero no están listas para sostenerla. Personas que juegan con tu tiempo porque no saben qué hacer con el suyo. Y sin enojo, sin resentimiento, simplemente sigues caminando. Porque tu valor ya no depende de quién se queda. Tu valor depende de quién eres cuando estás solo. Y esa es la verdad más liberadora de todas. La validación externa es un aplauso. La interna es un hogar. Y ese hogar te acompaña incluso cuando el mundo calla. Incluso cuando el mensaje no llega. Incluso cuando la puerta se cierra. Incluso cuando la atracción no es recíproca. Ahí, en ese silencio, descubres algo que transforma tu historia. No necesitas que alguien te valide para ser suficiente. Ya lo eras. Ya lo eres. Ya lo serás. Y esa certeza, esa profunda calma que nace cuando dejas de perseguir, es el comienzo de la verdadera atracción. La que nace de la identidad, de la solidez, del hombre que encontró en sí mismo todo lo que un día buscó en otros. Respira. Escúchate. Vuelve a ti. Porque el precio emocional de la atracción nunca más debería costarte tu paz.